Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis siguiendo este programa sobre profecía. Quiero recordar alguna cosa, pero antes anunciaros que hemos tenido bastantes preguntas de distintos lugares. Por tanto, estamos pensando en hacer un programa especial, que sería el siguiente programa, para responder esas preguntas, y si alguna otra va apareciendo, haremos otro programa más antes o al final de esta serie de reflexiones sobre profecía. Recordar solamente que a lo largo de todo este tiempo hemos estado dando una panorámica muy breve, muy sintética. No estamos estudiando profecía en la dimensión que esto requiere, estamos tocando aspectos generales de la profecía para ofrecer una síntesis del panorama profético, especialmente referido al tiempo anterior a la segunda venida del Señor Jesucristo. Luego tocaremos también la venida de Cristo al mundo, el establecimiento del reino y luego cielos nuevos y tierra nueva para terminar este repaso a la profecía. Hoy tenemos delante la necesidad de seleccionar dentro de la profecía algún aspecto relativo a Israel durante la tribulación. Y llamo la atención al capítulo 24 y 25 del Evangelio según Mateo, lo que se llama el sermón profético. Los discípulos salen del templo, del entorno del templo, ven aquella grandiosidad y dicen a Cristo: mira qué piedras, qué edificios. Y Cristo les dice: todo esto que vosotros veis va a ser derribado. E inmediatamente, para un judío de los tiempos de Cristo, el derribar el templo era equivalente al fin del mundo, al término de la historia. Y estos discípulos preguntaron a Jesús y le dicen, Mateo capítulo 24, versículo 3, que estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos, dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo se va a producir el derribo del templo, el arrasar de la ciudad de Jerusalén? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? La primera parte de la pregunta tiene que ver directamente con los sucesos que ocurrieron en el año 70 de nuestra era, cuando las fuerzas romanas invadieron Jerusalén y destruyeron la ciudad y quemaron el templo. La segunda parte de la pregunta, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Lo responde proféticamente este capítulo 4, en primer lugar, capítulo 24 de Mateo, y también otros aspectos diferentes en distintos lugares de la profecía. Analicemos un poco esa situación. En primer lugar, las preguntas de los discípulos tenían que ver con acontecimientos futuros que van a anteceder a la venida de Jesucristo. Y cuando yo leo el capítulo 24 y leo especialmente los versículos 4 hasta el versículo 9, surge una pregunta. Esos versículos tienen que ver con la iglesia en los tiempos de la tribulación. Segundo, tienen que ver con un periodo de dificultades de la iglesia. Se refieren los primeros versículos a la iglesia, ya que Cristo dijo que Él iba a hacerles saber que en el mundo tendrían aflicción. ¿Se refiere a eso, a la historia de la iglesia y sus problemas, o se refiere íntegramente todo ese conjunto de versículos a los tiempos de la gran tribulación, de la venida de Jesucristo? Hay distintas opiniones interpretativas. Algunos piensan que los versículos 4 al 8 se refieren al periodo de la iglesia y la tribulación comienza a partir del versículo 8 en adelante. La opinión del conocidísimo teólogo Schaeffer se asienta, se ajusta a este sentido. Pero yo quiero ver si esto concuerda exactamente con toda la profecía, porque la profecía tiene que ser interpretada, como toda la Biblia, a la luz de la misma profecía. Y la interpretación más
más favorable a esto es que todos los acontecimientos que tienen lugar o que se describen en ese capítulo 24 del Evangelio según Mateo pertenecen al tiempo de la tribulación, donde la Iglesia de Cristo habrá sido tomada y llevada a la presencia del Señor. La cuestión que lo determina es muy sencilla. Si tomas el capítulo 6 de Apocalipsis y tomas el capítulo 24 de Mateo, recorrerás los dos pasajes y notarás que hay una identidad absoluta. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 5, dice que algunos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y cuando vas al capítulo 6 de Apocalipsis y el versículo 2, hay alguien montando un caballo blanco que es precisamente el anticristo. Cuando se abre en el Apocalipsis el segundo sello, aparece un símbolo de caballo rojo que es signo de guerra. Mira el capítulo 24 de Mateo, versículos 6 y 7, y notaréis que oiréis de guerras, de rumores de guerras, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, los 8 primeros versículos del capítulo 24, o si lo prefieres mejor, los versículos 4 al 8 del capítulo 24 de Mateo, coinciden precisamente con la primera mitad de la última semana descrita en el Apocalipsis. Ahora, recordad también, lo hemos mencionado ya, que en el capítulo 9 de Mateo, versículo 27, se da la señal por la que se debe contar el comienzo del tiempo de la última semana de Daniel. Y se nos dice que comienza con la firma de un pacto con muchos. De manera que los judíos esperaban la liberación nacional, los judíos esperaban la llegada del Mesías, la constitución del reino, y que todas las naciones de la tierra fuesen tributarias de aquella nación, trajesen el oro, las riquezas a Jerusalén, y hubiese un cambio de referencia mundial en donde Israel fuese el núcleo de la historia y toda la historia girase en torno a él. Pero el pacto no se firma con el Israel escogido, con el remanente salvo por gracia, sino con el Israel incrédulo. El apóstol Pablo dice que no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Solo son israelitas los que son hijos de Abraham por la fe. De manera que el pacto del anticristo con Israel no es aceptado por un grupo, por un remanente, que son los verdaderos, los auténticos, los genuinos creyentes en Israel. Ahora, este pacto de Israel ofrece también un aspecto religioso muy importante. Se habla de la ofrenda y del sacrificio, que equivale a la garantía en cuanto a culto. Pero notad algo también. El otro día hablábamos de la predicación del Evangelio en todo el mundo por medio de 144.000 que Dios escoge de las 12 tribus de Israel, que pone un sello para que no puedan ser molestados, digamos así, en su misión, y se les envía a predicar el Evangelio a toda la tierra. Y en razón de ese ministerio de predicación del Evangelio de los 144.000, miles, millones, yo diría, de personas son salvas. Pero el remanente primero salvado por gracia de Israel tiene que ver con estos 144.000. Y cuando llega la mitad de la semana se produce la rotura del pacto y comienza la gran persecución contra todos los hijos de Dios, y especialmente contra los israelitas salvos por parte del anticristo, que enfurecido porque le falta poco tiempo, actuará de esta manera en la tierra. Ahora bien, os invito a la profecía de Daniel, al capítulo 12 de la profecía de Daniel. Y en esa profecía aparece Daniel capítulo 9, versículo 27, la firma del pacto. Y ahora necesitamos pasar necesariamente a Apocalipsis capítulo 12, son los problemas del directo.
Apocalipsis capítulo 12 se habla de una acción especial por parte del dragón. El dragón es representativo aquí de Satanás, el que dio el poder a la primera bestia, el anticristo, y la sitúa en el trono y la puso ahora en la segunda mitad de la tribulación en el lugar que corresponde a Dios para ser adorada como Dios. El dragón escarlata, se trata aquí de Satanás, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Dragón escarlata, símbolo representativo de Satanás. Ahora, esta mujer que está encinta y que da dolor, que da gemidos, que clama con los dolores de parto, dice que, versículo 5 del capítulo 12, dio a luz un hijo varón. Ahora notad esto, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La figura que tenemos que ver aquí, si el dragón no tiene problema ninguno, es Satanás. ¿Quién es la mujer? Y hay distintas interpretaciones. Algunos, especialmente el sector católico romano, consideran que esta mujer es la Virgen María, rodeada, ceñida de estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando analizamos este contexto, notaremos que si bien María dio a luz a un hijo, que fue Jesucristo, y que fue tomado por Dios después de la obra redentora y ascendida al cielo, aquí tiene que ver con un conjunto de personas y tiene que ver especialmente con Israel. De modo que la mujer vestida de sol tiene que ver con Israel. ¿Por qué razón? Porque cuando José soñó sus sueños, vio precisamente en este sentido a él y a su descendencia como un elemento elevado, de alto nivel, rodeado de las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuerpos celestes están asociados siempre a la historia de Israel. Por tanto, la primera indicación interpretativa de la mujer es Israel. Segunda, también coincide con Israel, ya que el número 12 es el número identificativo de autoridad y gobierno y representa también las 12 tribus de Israel. Por tanto, está hablando de aquellos de quienes procede el Rey de Reyes y el Señor de Señores en cuanto a su humanidad. Descrito Israel como mujer en varias partes del Antiguo Testamento, confirma también esto. Voy a mencionaros solamente una referencia de las muchas que hay en la profecía de Isaías, capítulo 54 y versículo 6. Dice ahí el Señor, hablando de Israel: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por tanto, Israel está considerada, representada, expresada en la forma de una mujer. Ahora bien, hay algo más ahí, y es que la Escritura sitúa a esta mujer, Israel. Notaréis que dio a luz un hijo, descendiente de Israel, Jesucristo. Dice Pablo en Romanos capítulo 9 que de los patriarcas, de los ascendientes de Israel, viene el Cristo según la carne. Por tanto, coincide toda la interpretación de esa mujer vestida de esa manera especial, que está frente al dragón, y que el dragón quiere devorar a su hijo, que nace de ella, pero es tomado por Dios a su presencia. No hay duda ninguna que está refiriéndose a la nación de Israel. Por tanto, la profecía va a hablar de la tribulación sobre el mundo entero, pero va a hablar de la tribulación sobre Israel. Y nos presenta un momento álgido en el cual, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 6, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio.
dicho en forma expresiva del tiempo profético antiguo testamentario, es un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Si el pacto establecido por el anticristo con Israel se rompe en la mitad de la semana, Dios empieza a proteger a este remanente de una forma especial frente al peligro, ya que el dragón va a luchar contra la descendencia de la mujer y contra los creyentes en todos los lugares del mundo. Sale Satanás, el dragón, para atacar al remanente de Israel. Capítulo 12 de Apocalipsis y versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Luego, el dragón, Satanás, trata de eliminar, de exterminar, de hacer guerra contra el pueblo de Israel. Ahora bien, este conflicto directo tiene una señal de advertencia en la profecía y es la invasión de Israel por los ejércitos del norte. Habíamos hablado en su momento de los grupos político-militares. Los ejércitos del norte y los ejércitos del sur invaden Israel. Los ejércitos del norte, las naciones del norte, van a ser destruidos por Dios en los montes de Israel. Los ejércitos del sur, Egipto y sus aliados, van a ser perseguidos por las tropas del anticristo. De manera que el anticristo, frente a esto y aprovechando el pacto establecido con Israel, invade la tierra santa con sus naves por el mar, sus ejércitos por la tierra, y él se asienta en el lugar del santuario haciéndose pasar por Dios. ¿No recuerda acaso un poco a los movimientos típicos del Imperio Romano, en donde los emperadores, un grupo de emperadores, se consideraban divinos y eran adorados? Por tanto, aquí tenéis una reproducción de la historia en los tiempos finales de la humanidad, que antes de la venida de Jesucristo. Los ejércitos, la invasión de los ejércitos del norte, dice Ezequiel, y veremos todo esto con calma, Dios mediante, en el siguiente estudio. Dice Ezequiel que la invasión de los ejércitos del norte son una señal para la conversión del remanente de Israel. Ahora bien, cuando Satanás se da cuenta de que hay un grupo de personas de Israel que no creen en él y que esperan al Mesías, él trata de destruirlos. Mirad, por favor, capítulo 12, versículo 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. De manera que lo que representa ahí el versículo es la acción militar suprema, plena, en todos los sentidos de la palabra, del anticristo contra Israel. Pero hay algo muy interesante. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer, a Israel, se le dieron las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Notáis que aquí el cómputo de la profecía coincide perfectamente con la cita anterior de los 1270 días. Es decir, Dios toma simbólicamente a Israel y, como si fuese llevada por un gran águila, la lleva a un lugar del desierto. Y claro, la curiosidad mía me pregunta, ¿en dónde está ese lugar? ¿Dónde se produce? ¿Dónde Dios va a cuidar a su pueblo Israel salvo durante esa segunda parte de la gran tribulación? Capítulo 11 de la profecía de Daniel y versículo 41. Habla de la invasión de Israel y dice: entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Nota: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. De modo que hay un lugar que escapa al control del anticristo.
lanza sus ejércitos, pero Dios ha llevado a ese lugar a su pueblo, al Israel salvo por gracia, lo ha llevado a ese lugar para cuidarlo, para custodiarlo durante los 3 años y medio de la última semana. Nadie piense que porque está Petra en esos lugares, ahí va a ser Israel y ya tenemos. La profecía no precisa cosas curiosas, simplemente da una panorámica. Pero a donde yo quiero llegar es que en medio de la tremenda tensión, de la enorme violencia, de la mortandad que se produce en ese tiempo, Dios cuida y protege a los suyos, que vivirán entonces en esos 3 últimos años y medio de la tribulación. ¿Recordáis que dice que si ese tiempo no fuera cortado, ninguno sería salvo? Por tanto, el Dios de la Biblia está cuidando de los suyos. Y la intervención divina de Dios es asombrosamente descrita. Capítulo 12 y versículo 14, se le dan las alas como de águila, y Dios mismo usa la naturaleza en provisión de protección para los suyos. Versículo 16, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. De modo que todo el intento satánico contra el remanente salvo por gracia no florece, no prospera, porque Dios cuida de su pueblo. Ahora bien, dejemos un momento esa protección y vayamos a otro aspecto. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis se nos describe, leedlo con calma cada uno de vosotros, se describe la presencia en Jerusalén de 2 hombres, de 2 testigos. La duración del testimonio de ellos, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 3, dice: daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, la mitad del tiempo de la tribulación. Por tanto, Dios coloca ahí, en Jerusalén, a 2 personajes que por la identidad de hechos, algunos piensan que serán Moisés y Elías. Pudiera ser, pero no necesariamente. Algunos dicen que no puede venir el reino de Cristo sin que se cumpla la profecía que anuncia la visita de Elías, la preparación por medio del profeta del tiempo previo a la venida de Jesucristo. Pero Cristo dijo algo, ya ha venido. Y se refería a Juan el Bautista. Bueno, la discusión teológica es seria, es importante, no hay duda ninguna, pero lo que yo pienso a la luz de la Biblia es que habrá 2 personas enviadas por Dios que funcionarán y harán prodigios como los que hicieron Moisés en su tiempo y Elías en el suyo. Notaréis que durante ese tiempo se producen acontecimientos muy semejantes a lo que ocurrió en aquellos tiempos mencionados. Versículo 5, 11:5 de Apocalipsis. Si alguno quiere dañarlos, sale de fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos. Versículo 6. Tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, algo que ocurrió en los tiempos de Elías. Ahora bien, estos que son protegidos prácticamente por la totalidad del tiempo final de la tribulación. Pero notad lo que dice capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, son enviados para testificar en Jerusalén, para predicar el Evangelio, para llamar al arrepentimiento. Y cuando terminan el testimonio encomendado, versículo 7 del capítulo 11, la bestia que sube del abismo hará la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y dice que una vez muertos estos 2 personajes, los cadáveres se exhiben en la ciudad santa durante un tiempo. Ahí está, capítulo 11, versículo 8, estarán en la plaza de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, identificación con Jerusalén, y los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio. No por 3 años y medio,
pero por 3 días y medio, y todos se alegrarán y se envían regalos porque ya no están molestando. Y la idea es que el Espíritu de Dios compungía, redarguía, reprendía por medio del testimonio de la predicación de estos 2 testigos. Y de pronto estos que están muertos, versículo 10, resucitarán. Versículo 11. Después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. De modo que Dios permite que sus siervos mueran, pero también los toma y los recoge a su presencia después de haberles dado vida. Ahora, el testimonio de estos 2 testigos es un mensaje convincente y son glorificados. Bueno, ya hemos visto una panorámica rápida que yo quiero resumir con el gráfico que estáis viendo ahora. Y notaréis que en ese gráfico aparecen esas líneas en la parte de abajo, las alas de la gran águila e Israel llevada al desierto donde es cuidada por Dios. Hago un repaso sobre ese mismo gráfico: tiempo de la tribulación, rotura del pacto con Israel en la mitad de la semana, incremento de la tribulación, predicación por 144.000 testigos del Evangelio en todo el mundo, el envío de 2 testigos a la tierra en Jerusalén para la evangelización de los judíos especialmente, muerte de ellos, elevación de ellos a la presencia de Dios. Y esto nos abre una panorámica para entender ahora lo que estudiaremos seguidamente, que es lo que se conoce como la batalla del Armagedón. No la batalla, la guerra del Armagedón, que tiene varios movimientos militares y varias batallas. No lo dije a propósito porque hay la idea de que se trata de la batalla del Armagedón. Hay una al final, pero hay muchos movimientos militares durante ese periodo de tiempo que es realmente la guerra del Armagedón. Permíteme hacer una reflexión personal. Sacamos ya ese gráfico y quiero deciros que Dios es soberano y controla toda situación. Que Dios no permita que ocurra nada que escape de sus manos. Que frente a los embates del enemigo que trata de eliminar al pueblo de Dios, no solamente lo hará en el futuro, sino que lo hace hoy. Dios está en el trono y está cuidando de los suyos. Y de esta manera el creyente de hoy debe asumir una responsabilidad: llevar el Evangelio a todas las naciones y ser testigo de Cristo en un mundo infiel a Él. Que Dios añada su bendición sobre cada uno.